Hola muchachos, bienvenidos a esta su clase de economía número 2. Vamos a comenzar con nuestra lección número 2 que se va a tratar sobre los bloques económicos que existen alrededor del mundo. La clase pasada estuvimos definiendo ciertos conceptos muy básicos sobre lo que es mercado, sobre lo que es oferta y demanda, sobre prácticamente los dineros, como siempre lo decimos, ¿no? Y pues también establecimos la importancia de la economía en nuestra vida cotidiana, ¿no? Habíamos establecido que incluso así, literalmente dijimos, bueno, yo dije, que pues la economía era una ciencia muy bonita porque implicaba tanto como esta parte sociológica, un poquito por decirlo así, ¿no? El corazón de la gente, el corazón humanístico, con las cuestiones de dinero, y que lamentablemente pues vamos a estar observando durante el largo de estas clases, pues como el poder es es una de las limitantes que nosotros tenemos y que lamentablemente la sociedad no ha sabido aprovechar o no ha no ha puesto hincapié a pues aprovecharlo y a resolver ciertos problemas. Y bueno, para empezar, la economía, si bien data de hace mucho tiempo, me parece que del año del Renacimiento, que fue cuando pues sí empezó todo este auge del romanticismo y que prácticamente la deja este lado de ser feudal, o sea, deja a la sociedad de ser como que el trato del feudal, el señor feudal y acá el señor feudal para todo, pero se transforma a final de cuentas en burguesía. Ajá, y junto con el auge de ahora pienso y me van a pagar porque voy a pensar, etcétera, etcétera, y sobre todo por la división de ciertos territorios y vaya, ¿cómo poderlo decir? Pues la comercialización, no hay otra manera de decirlo, la comercialización y el ver que el hombre podía, o bueno, en este caso la sociedad podía transportarse de un territorio a otro, pues empieza este auge de la economía, ¿no? Y pues sí, prácticamente el romanticismo hace una pequeña mofa o trata de combatir lo que los burgueses pues establecían sobre pues los que no éramos burgueses, bueno, no fueron burgueses, pero que al final hubo mucho auge en cuanto a arte, pero ahorita nos vamos a dedicar un poquito a la economía, aunque sí vamos a tener que tocar ciertos puntos de arte, de literatura o poquito o incluso de la clase social, ¿no? Lamentablemente la economía tiene que ver a veces mucho con las guerras. O sea, las guerras fueron algo primordial, que es lo que vamos a estar viendo hoy un poquito, sobre cómo delimitar terreno, cómo delimitar un territorio en cuanto a cuestiones comerciales, qué implica todo ese sistema, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Bien, parte de nuestra clase de hoy vamos a conocer los bloques económicos que pues están presentes en todo el mundo, como ya lo mencioné, y vamos a identificar los objetivos económicos de cada uno de ellos. Bien, antes de empezar, voy a empezar perdón, bueno, antes de iniciar propiamente lo que son los bloques, voy a contarles una pequeña historia de cómo son los orígenes en cuanto a las naciones latinoamericanas y cómo pues a partir de estas acciones que se tomaron para ellas, pues el mundo fue cambiando. O sea, no quiero decir que Latinoamérica fue como que iniciadores de guerrillas o ese tipo de cosas. No, al contrario, ¿no? Se trata de evitar todo esto, pero que muchas personas fueron más inteligentes y que bueno, ¿no? En cierta medida, pero que a partir de una tragedia, pues obtuvieron ciertos beneficios. Bueno, los orígenes de las naciones latinoaméricas se basan prácticamente en la conquista que hubo, bueno, datan a partir de las conquistas que se hubo en ellas, sobre, por ejemplo, México con España y bueno, España que también tuvo otros territorios, ¿no? O esta parte que creo que me parece que Italia tiene que ver mucho con la historia de Argentina y así, y Portugal obviamente con Brasil y todo este tipo de cosas, ¿no? No me voy a meter tanto a lo que fueron
las guerras de independencia de cada uno, porque obviamente a veces hasta incluso no es complicado comprender a nosotros como mexicanos cómo fue esta guerra para nosotros mismos, que fue nuestro país. Imagínate hablar de los demás, y aparte pues imagínate cuántos países son. No me alcanzaría ni siquiera 5 horas pues para terminar, ¿no? Toda esta parte de las guerras de independencia, pero supongamos que ya lo sabemos, que sí lo vimos, y si no te invito a ver documentales, que esos son muy buenos, ¿no? Pero el fin de esto es de que pues cada territorio, supongamos México, Guatemala, Brasil, Argentina, Chile, todos ellos, pues llegó un momento en que tanta tiranía dijo, ya hasta aquí, ya no inventes. Y pues prácticamente fue así de, obviamente con aspectos económicos y cierta esperanza, pues dijeron, tenemos que ser libres y ya, ¿no? Entonces todos esos aspectos van a ser materia de otra instancia. Pero al final de cuentas ellos lo que buscaban era como aquí dice, la pacificación y construcción de los aparatos estatales que aseguraban la gobernabilidad de las flamantes repúblicas. O sea, ser independientes prácticamente, que no estuvieran sujetos a una tiranía, que no fueran así de, yo te voy a gobernar porque o sea, yo quiero gobernarte, porque los países europeos que fueron los que pues con el inicio de los viajes de Américo Vespucio, de Cristóbal Colón, entre otros, que son los más que podemos ahorita recordar, ¿no? Pues empezaron a ver que había territorios y etcétera, etcétera, ¿no? Casi un poquito la trama de la película de Pocahontas, que querían pues ahí apoderarse del territorio, y no era porque querían hacer una colonia, simplemente porque había muchos recursos naturales que podían ser provechosos para ciertos terratenientes o señores feudales o reyes, dependiendo de la época. Total, estos países empezaron a decir, oye, no, basta, o sea, está muy padre que me hayas enseñado tal vez un idioma, tu cultura, y muy bonito, pero nadie te lo pidió. Ajá, o sea, estábamos bien antes de que tú llegaras, y vienes, haces tu fiesta, y resulta que, o sea, yo que viví aquí ahora te tengo que servir, ¿no? Entonces muchos pensaron en eso y empiezan a hacer estas guerras de independencia, y bueno, y ahora dicen, ok, ya me independicé, y como que sigue, ¿no? México tuvo muchos problemas para poder definir un gobierno. De hecho, todavía hay mucha gente que dice, no, es que México no ha definido su forma de gobierno después de la independencia. Hay otros tantos que dicen, mejor nos hubiéramos quedado con la corona española, igual ahorita seríamos una gran potencia. ¿Quién sabe, no? El hubiera no es muy funcional. Tal vez sí exista, pero no es muy funcional. Entonces llega esta parte de ya estamos independizados y todo, ya medio ahí la llevamos con formas de gobierno, pero ¿cómo voy a delimitar mi terreno, por ejemplo, entre México y Guatemala? Eso es una muy buena pregunta, porque de hecho con nosotros pues vimos que gracias a el desastre que hizo Santana pues perdimos una buena parte de territorio nacional. Pero cada país pues tiene su historia. Sin embargo, para poder delimitar sus fronteras, pues tuvieron que hacer de mucho papeleo, muchos acuerdos. También incluso entre estos países pues hubo mucha guerra, ¿no? Para que este es mi territorio. Incluso, o sea, las guerras se hacían desde lo que es el territorio hasta los platillos. O hasta, por ejemplo, la conservación del jaguar. O sea, por cosas que parecieran muy, perdón por la expresión, muy tontas o algo así, pero de verdad es que el humano, o sea, no sé qué le pasa, que hacemos guerras por cualquier cosita. Entonces, para evitar, obviamente, que se volvieran, estas naciones se transformaran en lo que juraron una vez destruir. O sea, si estaban diciendo, ¿no? O sea, ya basta de que me estés a mí por ejemplo, ¿no? Que estás ahí, muéleme de que no quiero que me gobiernes, y voy y hacemos una guerra y me independizo, y voy y hago guerra con el de al lado nada más por territorio, pues entonces estamos haciendo lo mismo. Yo quiero conquistarlo. Entonces, si yo me independicé de alguien, es para que yo no sea conquistador. Entonces llegaron a esos acuerdos, a esa lógica. Obvio, no todos, pero sí la mayoría, otros fueron por otras razones,
pero empiezan a hacer acuerdos para pues delimitar lo que son los territorios nacionales de cada una de las naciones latinoamericanas. Ajá. Y como aquí dice aquí, desde el momento en que cada una se emancipa, muchos fenómenos que han caracterizado la vida política y social de Latinoamérica, como el latifundinismo, el caudilismo, el militarismo y la corrupción, se suelen explicar acudiendo al concepto de herencia colonial. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hubo muchos movimientos, estos que nos mencionan, por ejemplo el militarismo, que estuvo muy presente, pero que al final de cuentas se estableció un acuerdo. Y lamentablemente dentro de esos acuerdos hay algunos en que sí fueron un poco más pacifistas y otros fueron correspondiendo a la corrupción, para poder pues llegar a esta herencia colonial, ¿no? A este reparto de limitaciones, y no nada más de modo de que ahí pinto mi raya y ahí está ya mi terreno, ¿no? Por ejemplo, con Brasil, o sea, ya hice yo quiero la selva la selva amazónica, perdón, y un cachito de acá y otro de acá, o sea, no fue tanto así, pero sí fueron por medio de guerrillas, por medio de estos movimientos y obviamente por corrupción. Algunos, no todos, vuelvo a repetir, pero al final de cuentas tiene que ver mucho también la herencia, o sea, la cultura, ¿no? Que nosotros teníamos o que cada país tenía con respecto a la limitación de tierras, ¿no? Junto con todos estos movimientos. Entonces, al tener estas delimitaciones de tierra, pues empieza la economía, ¿no? Así como, por ejemplo, no, pues en México se comercializa mucho el taco, y un brasileño quiere, ¿no? Así como que me gusta la carne de tus tacos, pero pues en cuánto me la vendes, ¿no? O así, ¿no? Empiezan a comercializar. Entonces, como ellos ya empezaron a marcar su territorio, pues así como que existe la política de las aduanas, es que no es tan fácil, porque a lo mejor el producto que viene de México no les hace daño a los mexicanos, pero a lo mejor a otra región sí, o se llega a echar a perder y hay que llevarlo en un proceso. O sea, todos esos pequeños detalles es cuando empiezan a aparecer la economía, ¿no? Porque si yo quiero importar o exportar algo, lleva un costo. ¿Por qué? Por el cuidado, por el transporte, por todo ese tipo de cosas. Por eso en la clase anterior habíamos mencionado que parte de la globalización y todo esto de la economía mundial, pues dependía mucho de los servicios, ¿no? Entonces, imagínate, si tú quieres transportar, me parece que en Chile son muchos en Chile o en Perú son mucho de coleccionar muñecas de porcelana. Ajá. Que a lo mejor dices, bueno, en América me sale menos caro que si voy a China, o que si la traigo de China, a veces, ¿no? Porque luego sale peor. Pero supongamos un ejemplo, entonces a lo mejor esa muñeca que yo quiero regalar, porque es donde te digo, interviene también mucho el aspecto humano de la persona o de un país, que quieren así como que vender muñecas porque son bonitas, etcétera, etcétera, pero la quiero de Perú porque a lo mejor me sale más barato que traerla de China. Ah, ok, pero en Perú todavía, o sea, yo tengo que gastar en transporte y todo eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no, o sea, sí le delimitamos una frontera y todo, porque ni modo que nos llevamos en tren de Perú hasta México, ¿no? Que suave sería. Pero así como que, o sea, yo tengo lo que tú necesitas, México, y necesito yo dinero, porque yo te estoy brindando un servicio. Tú quieres la muñeca, pero yo o sea, voy a poner el avión, voy a poner el combustible. Entonces, todos esos pequeños detalles hacen que la economía se establezca en este origen de las naciones latinoamericanas. Y digo, es un ejemplo que pareciera así como que igual me dices, ay, maestra, ¿eso qué tiene que ver? O algo así, ¿no? Pero es que es de la vida cotidiana. Ajá, entonces, todo ese tipo de detalles hacen que la economía empiece a funcionar, y por el simple hecho de delimitar territorios. Ajá. Por eso a veces es bueno, unos dicen, no, es que sí es bueno porque así intensivas la actividad económica de un país, etcétera, etcétera. Ok, sí, pero tiene tanto sus pros como sus contras, ¿no? Entonces eso es lo que daña a veces o hace un poquito viciosa la parte de las relaciones públicas o de las relaciones económicas entre países. Pero para tratar de mediar las cosas y evitar otros enfrentamientos que por dinero, que últimamente en las últimas décadas o en los últimos tiempos pues se ha manejado así, mucha guerra por poder, por dinero. Muchos dicen, ¿no? Que o ponen mucho el ejemplo de Estados Unidos con toda esta parte de Irak y estos países de Medio Oriente, que por el petróleo, sea cierto, no quiero meterme mucho en esos datos,
pero al final de cuentas es algo que se dice y que lamentablemente la gente piensa, ¿no? Porque es que quieren su dinero y esto y esto. Y están marcadas las fronteras. Y las fronteras, vuelvo, no nada más es un territorio, una tierra, un pedazo de tierra. También interviene mucho la cultura, la herencia colonial, como aquí nos lo ponen. Ajá, entonces, de ahí, de los orígenes de Latinoamérica que empiezan así como que yo tengo más plata y yo tengo oro y yo tengo esto, entonces empiezan estas pautas de, a ver, vamos a poner un orden y vamos a empezar a comercializar y vamos a empezar a hacer bloques económicos. Vuelvo a repetirlo, no quiere decir que los primeros bloques económicos se dieron en América Latina, pero sí son muy referenciados debido a la riqueza y a la herencia cultural que ellas tienen, ¿va? Bueno, para empezar, los bloques económicos que existen alrededor del mundo, que aquí lo podemos ver, son conformaciones por varios países, son asociaciones, como tú lo quieras ver, empresas, incluso hasta muchos lo manejan como empresas, y que su fin de cada bloque económico, pues todos tienen un fin diferente, pero el fin general o el objetivo general de todos es incentivar o animar esa economía por medio de aspectos políticos y del desarrollo regional que van a ocupar mucho la cultura. Ajá. De hecho, un ejemplo así muy chistoso y muy característico que para que podamos visualizarlo es de que sobre la herencia cultural o el desarrollo regional es que en un video, por ejemplo, de Luisito Comunica, cuando creo que se va a Turquía, no recuerdo bien. No, sí creo, sí, porque es el taco turco. Ese taco turco pues va viajando hasta que llega a México y es lo que creo que conocemos como gringas o algo así. El chiste es que es un taco. Ajá. Entonces, eso se empieza a comercializar porque me parece que cuando Turquía estuvo yendo de una guerra, o sea, varios turcos llegan a esta parte de América y pues no sabían trabajar de nada y entonces ven que empiezan así como que a estos países, ¿no? Que llegan, no necesariamente a México, pudieron haber llegado a otros más, pero vamos a suponer de México. Llegan a México y así como que pues tenemos que trabajar, pero ¿de qué trabajamos? Lo único que sabemos es prácticamente hacer comida, o sea, ven hacia México y se quedan así de, ¿qué onda? O sea, no sé nada de tu cultura, no te entiendo y lo único que sé hacer es de comer y tengo que comer porque, o sea, si no me muero, vengo de una guerra o vengo de una situación económica muy precaria y así como que es lo único que sé de comer. Entonces empieza ese desarrollo regional y esa herencia cultural a de alguna manera intervenir en el aspecto económico de un país. Ajá, entonces, por eso te decía que podíamos visualizar un poquito y a lo mejor mencionarlo, no especializarnos, pero son detalles, ¿no? O por ejemplo, también yo conocí un amigo, tengo un amigo que su abuelita, creo que ya murió, no sé, pero el chiste es que su abuelita y su papá y su mamá de su abuelita venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, porque de hecho ellos son alemanes. Ajá, bueno, su abuelita era alemana y sus papás, ¿no? Entonces vienen huyendo de Alemania y ellos veían que como estaba en aquel entonces el mundo, pues México era uno de los países pacifistas en aquella época. O sea, pacifistas porque no se meten con otro, ¿no? O sea, no están en guerra, por ejemplo, Estados Unidos con los pobres del Medio Oriente o Rusia con China, así, ¿no? Un ejemplo. Entonces ven que es un país pacifista y que está lleno de recursos naturales porque si no lo sabes, o sea, Alemania habla maravillas de México en cuanto a materia de cultura y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, de hecho es muy chistoso porque un alemán siempre entiende a un mexicano, pero un mexicano no entiende a un alemán, quién sabe por qué. El chiste es que ellos viajan de Alemania a México y pues así como que no la familia de mi amigo, o sea, su abuelita y su familia, pues eran músicos, entonces como lo vimos en la época, en la película del pianista, pues era mucho el auge de la música, ¿no? Y precisamente ellos eran pianistas y así, ¿no? Se dedicaban mucho a esta área de la música, viajan a México y pues su único trabajo fue así de ser maestro de música. Y entonces ella creció, yo tuve la oportunidad de conocerla, no hablaba muy bien alemán porque prácticamente ella llegó aquí de bebé casi. Pero sí aprendió música. Ajá, entonces ella deja el legado
y empiece a que sus hijos, sus nietos y así, toda esa familia es de músicos. Ajá, entonces, y de ahí viven. O sea, ellos no hay otra cosa. Sí, obviamente se metieron algunos pues a especializarse de mejor manera, otros pues se dedican a otra cosa, pero la gran parte de esa familia son maestros de música. Entonces de ellos ahí depende su economía. Si ahorita no, por ejemplo, ahorita yo creo que, espero que no se les esté viendo tan negras por la cuestión del COVID, ¿no? Pero al final ellos tenían esa situación o esa obtención de dinero por medio de esa cultura. Entonces, no nada más es eso. Y bueno, aquí porque, por ejemplo, tenemos pues diferentes bloques y va a depender también de la región. Sí, a lo mejor yo te puse ahorita, por ejemplo, de acá de Europa a México, pues oye, hay literalmente todo un mar de diferencia, ¿no? Pero a veces sí se puede pues tener esta parte, ¿no? De los bloques de económicos. Por ejemplo, vamos a ver uno que donde está México y está China. Entonces, nosotros vemos a veces este mapa plano, pero recuerda que nuestra Tierra pues es un globo, ajá, y que es medio redondo. Entonces, a lo mejor sí nos conviene traer cosas de China, no nos conviene. Eso va a depender de la asociación o de los acuerdos que manejen cada bloque. Tenemos diferentes bloques que el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, donde es uno de los más importantes para nosotros, como vimos la clase pasada. También está el Mercosur, que se orienta un poquito más para América del Sur, por eso se llama Mercosur. El ASEAN, que es la Asociación de Países del Sudeste Asiático, que está más o menos acá. Aquí implica pues parte de Nueva Guinea, China, Filipinas, me parece. Toda esta región asiática y un poquito, ¿cómo se les llama? No es napolitana porque esos son los italianos, pero bueno, vaya, o sea, todo de esta isla donde honestamente habitan los animales más venenosos del mundo. ¿Cuál también tenemos? La Unión Europea, una de las más cotizadas, de las que deja una derrama económica mucho mayor que otras, y bueno, dependiendo también de los servicios que ofrece, ¿no? Y pues es una de las caracterizadas, ¿no? Que fue la que, pues hay algo, el euro tiene que ver entre ella. También tenemos la del SAARC, que es la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, que es esta parte de aquí. De hecho podemos encontrar algunos países del Medio Oriente. Muchos dicen que por ahí ya todas estas asociaciones que tienen que ver con los Emiratos Árabes Unidos y todo eso, dicen que ya están compitiendo en cuanto a economía con la Unión Europea. ¿Quién sabe si sea cierto? Porque recordemos que pues estos países pues como que aprovecharon su desierto y le sacaron lo más, o sea, los recursos naturales más importantes, el recurso energético, y sí se están haciendo como que ahí a dar a conocer, ¿no? Pero es un poquito cerrado, o sea, soy rico pero no me junto con ustedes, es como que son muy elitistas a la hora de hacer este tipo de asociaciones. Y también tenemos el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que son esto también. O sea, esta región pareciera que es muy peligrosa por la guerra que maneja. Bueno, las guerras que siempre están ahí peleando, no sé por qué. Bueno, sí, muchos dicen que es por el petróleo, pero dentro de todo eso, que qué malo, ¿no? Que a partir de esas guerras saquen un algo económico, pero están ahí como que surgiendo. Ya ven que, pues sí, creo que sí, y sí, los Emiratos Árabes Unidos, pues tienen hasta su isla artificial y acá súper guay, ¿no? O sea, y aparte porque pues es la ciudad creo que más cara del mundo, ¿no? O catalogada dentro de las más caras del mundo. También tenemos la Unión Africana, que en su mayoría es prácticamente toda África, salvo uno que otro país. Y la Comunidad de Estados Independientes, que esta tuvo todas las demás, o sea, yo no digo que no sean interesantes o que no hayan dolido, ¿no? A la hora de crearse, pero esta se creó a partir de que se deshiciera la antigua Unión Soviética. Entonces muchos dicen que fue peor
o sea, la creación de esta comunidad de estados independientes. Otros dicen que sí les convino. Yo en lo personal puedo decir que igual no tiene sus pros y sus contras, pero prácticamente está muy manejado por Rusia, porque pues Rusia aquí abarca casi todo. Entonces, pues no sé, habría que ver a lo largo del tiempo cómo conviene, pero que yo vea a nivel económico, a lo mejor sí convino, porque pues Rusia ya se está, o sea, de un desastre económico que ella tenía, que venía arrastrando desde su revolución, y sí, ¿no? Donde viene esta parte del último zar, de Anastasia y todo eso, pues sí, ¿no? O sea, fue la revolución de los bolcheviques y venía pues prácticamente Rusia arrastrando esas cosas económicas, que sí se fue mejorando, pero muchos dicen que hasta ahorita la administración que ha tenido pues Vladimir, pues sí se ve, ¿no? Reflejada ya la economía de Rusia como prácticamente ya una potencia. Bien, vamos a continuar con lo que es el mercado del común del sur, el Mercosur, que es uno de los bloques pues de aquí de América Latina, ¿vale? ¿Qué podemos decir del Mercosur? Para empezar vamos a ver los países que lo forman, ¿no? Que principalmente pues es en gran territorio es Brasil y Argentina, obviamente por la extensión territorial que tienen, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Pobre Venezuela, porque creo que ha sido uno de los que se han beneficiado menos con este Mercosur, pero bueno, cada quien, eso ya, o sea, el hecho de que estén en un mercado o en una asociación los países, que a lo mejor, por ejemplo, que pongamos, ¿no? Imagínate que México, por alguna extraña razón, estuviera en la Unión Soviética, oye eso, en la Unión Europea, ¿no? Por alguna extraña razón, quién sabe por qué, pero por alguna extraña razón, ¿no? Eso no quiere decir que México también va a tener la misma economía que ellos. Eso va a depender también, o sea, se pueden comercializar cosas, que es lo que vamos a ver ahorita, pero ya depende de su presidente y de todas las personas responsables de cómo se va a llevar esa economía, ¿va? Bueno, esos son los países que prácticamente lo conforman. De hecho, Bolivia está en proceso entre sí me están aceptando, no me están aceptando, pero ya lleva más un pie adentro que afuera, ¿no? Entonces, bueno, surge esta comunidad para avanzar en la integración económica regional, que se va a estipular por el Tratado de Asunción, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Pues prácticamente va a propiciar un espacio que va a generar oportunidades comerciales de inversión a través de pues sí, de la integración competitiva de economías nacionales en tanto al mercado internacional, ¿no? Entonces prácticamente aquí es de que sí, invierte aquí conmigo y vas a ver cómo sí manejamos y obtenemos super ganancias para todos. O sea, no inventes, somos acá una comunidad casi como Paco, como esta del Boing, ¿no? La del Patito Pascual. Ajá, entonces ellos se enfocan mucho a la inversión, pero del mercado internacional. O sea, a lo mejor puede llegar Brasil con Argentina y decir, oye, pues yo soy un líder acá súper energético con mis 7 plantas nucleares. Sí, porque creo que sí tiene esas. Y Argentina dice, va, yo te ayudo porque yo tengo una gran herencia de gastronómica, ¿no? Entonces, cuando tú me vendes energía, yo te puedo vender chefs. O sea, pareciera muy desfasado, pero prácticamente es eso. Le voy a invertir, más bien no vender, ¿no? Perdón. Más bien es Brasil, le voy a invertir en Argentina a toda esta la parte energética, y Argentina a lo mejor le puede invertir a Brasil así como que, órale, ¿no? Pues sí, acá el chimichurri y todo eso, ¿no? Entonces, de ahí se pueden, pues, beneficiar ambos países, ¿no? Y bueno, como lo vemos, aquí son ellos principalmente. Bolivia ya está más aceptado que nada. Todavía hay algunas cuestiones que pues necesita pues ver, ¿no? Que cómo lo van a aceptar y todo ese tipo de rollos. Y bueno, aquí ya estamos viendo un poquito más de la expansión del Mercosur sobre los países que pues ya son prácticamente establecidos, los que están en proceso de adhesión y nada más los que son asociados. Obviamente los que son asociados pues no tienen como que mucho poder o mucha toma de decisión en este mercado, ¿vale?
Y pues obviamente vamos también en este pequeño mapa vemos la extensión que abarca cada uno de ellos y es muy importante para ellos por cuestiones de comunicación el idioma que maneja cada uno. Otro de los bloques que está muy presente en América Latina pues es la Comunidad Andina de Naciones, que aquí lo podemos ver, está conformado por Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. Y a pesar, o sea, sí pueden combinarse o sí pueden pertenecer a varias asociaciones los países, pero van a tener diferentes objetivos. Aquí, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, que prácticamente estos países son los más, pues no los más pobrecitos, pero sí los que más han tardado en desarrollar una economía estable. Pues buscan más que nada fortalecer pues ciertas diferencias de desarrollo existentes en estos países, ¿no? Y prácticamente se van a apoyar de manera económica y cultural. Esa es la finalidad de la Comunidad Andina de Naciones. Y sí, es la más chiquita, la más, pues no insignificante, pero sí la que pues no aporta nada más hacia los demás, simplemente entre ellos. Otro de los bloques económicos pues es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es aquel que yo mencionaba que estaba unido México, que a pesar de que dice Asia, pues sí está ahí México súper bonito y representando todo, ¿no? Y aquí prácticamente es cuando China, un ejemplo es cuando China viene y hace sus importaciones o exportaciones en México. Por eso vemos ya mucho asiático aquí en la Ciudad de México, pues con sus productos chinos, ¿no? Con sus maquillajes y todo ese tipo de cosas. Porque, hablando de México, porque en los otros países pues no, sí nos importa su economía, pero vamos a enfocarnos más en esto, ¿no? Porque al final de cuentas estamos viendo los bloques económicos y cómo interfieren en México. En China tenemos mucha producción de estos productos asiáticos y es como yo les comentaba la vez pasada, ¿no? Porque también está aquí Japón, que entre Japón y China querían comprar cierto territorio nacional para poner a prueba sus investigaciones en cuanto a arroz, trigo y todo ese tipo de cultivos que ellos manejan, dejando así pues ellos planeaban, ¿no? Supuestamente que México y ellos pues tuvieran una economía estable y que todo el mundo fuera feliz, y al final de cuentas Enrique Peña Nieto dijo no, y pues no pasó nada. Ajá. Y aparte porque es mucho más fácil el transporte entre ellos, aquí sí el beneficio económico se da mucho en cuanto a materia de transporte, porque reduce tiempos de entrega. Entonces prácticamente es como una especie de puente o algo así, que si pueden aprovechar en invertir o en ganar o en vender incluso, pues no lo van a despreciar. Y es igual, ¿no? Tanto de Asia hacia América, que de hecho no es América como tal, nada más es el área del Pacífico, y viceversa, ¿no? Del Pacífico hacia Asia. En pocas palabras, facilita la liberación de comercio para diversas inversiones. ¿Y quiénes lo conforman? Australia, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, sí, son creo que las dos Coreas, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei, China, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Que está medio extraño, ¿no? Porque imagínate, bueno, a mí me daría así como que cosita estar comercializando en Vietnam, que no sé, ese país a veces se han dado muchos casos de que vienen muchas cosas de Vietnam y como que no son muy buenas. Pero aquí en México, creo que Vietnam comercializa mucho más en Estados Unidos y en Canadá. Y de hecho también a esta alianza se le debe toda esta oferta que tiene Alaska hacia otros países, que trabajar en Alaska es súper terrible, la verdad no se los recomiendo. Sí ganan mucho dinero, la verdad es que sí, pero
pues son trabajos muy pesados. Entonces en esta alianza pues sí se fomenta mucho estar trabajando en Alaska, porque pues sí, las empresas te venden así como que te voy a dar hospedaje y comida y mucho dinero, pero ay, sí están como que muy crueles ahí las industrias, porque son muchas industrias pesqueras. Y pues sí, gracias a también, uno de los puntos malos a este tipo de cooperaciones es cuando matan, por ejemplo, a las foquitas, o la comercialización inadecuada de ciertas especies. La siguiente es la Unión Europea, la superpoderosa Unión Europea, casi es super nivel Saiyajin Dios. Y pues básicamente la Unión Europea tiene como finalidad promover la paz y los valores, y que todo el mundo esté feliz y contento con su hermano europeo de al lado. Pero no es cierto, la verdad es que sí tiene muy buenos principios, pero no los lleva a cabo. Ajá. Y es donde yo les mencionaba que la economía no nada más se basa en los dineros, sino que también en el aspecto cultural y todo ese tipo de cosas. Como podemos ver aquí, la Unión Europea es una asociación económica, social y política que está formada por 28 países. Ajá. Y pues obviamente todos tienen ese objetivo, ¿no? De ser pacifistas y contribuir al medio ambiente y ayudar a los más necesitados, pero lamentablemente la Unión Europea sí lo cumple, pero bajo amenazas, bajo guerras, y así como que pues entonces mucho valor que tenga, pues no, valor civiles, pues no. Aunque gracias a ello, porque pues sí, una guerra siempre deja a los ganadores con mucho dinero. Recordemos, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya Alemania ya estaba ganando, y nada más que la traicionan, y Austria se va y dice, no, ya no juego, ya perdí, y ya iba Alemania a perder y a pagar todo, ¿no? Que hasta apenas creo que hace como 5 o 10 años aproximadamente, pues terminaron de pagar su deuda, ¿no? Si no, hasta que hace 2 años, no recuerdo bien, pero tiene muy poquito que terminó esa deuda de pagar, y es Alemania, considerada una potencia. Entonces la Unión Europea malamente hace estas prácticas de manera muy maliciosa, y de ahí no viene su gran poder. No busca paz, bueno, la fomenta pero no la hace. Ajá. Y sí ha mejorado las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos, porque pues sí, no, por una parte va y conquista pueblos, pero por otra parte ha salido beneficiado entre ellos. Incluso hay como ramificaciones, por decirlo así, de la Unión Europea, que también interviene ahí México. Uno de los puntos buenos que podemos decir de la Unión Europea hacia México es que acepta mucho su mano de obra, ya sea como obrero o como profesionista, ingeniero, médico, enfermeras, que son los que más emigran para allá, ¿no? Entonces no nada más es así como que malo, sí, pero no tanto. Ajá. Y bueno, aquí por eso dice que elimina fronteras para que sus ciudadanos europeos puedan trabajar. Aunque ni tanto, porque por ejemplo en España siguen siendo muy racistas, entonces no está así como que muy padre esa Unión Europea, como que tiene sus desventajas. Creo que son más desventajas que ventajas las que tiene, pero sí facilita mucho el comercio entre ellos, sobre todo entre pues sí, la parte de Inglaterra hacia todos los demás, con la producción del té y ciertos minerales y ciertos metales, y la industria automotriz, no se diga, ¿no? Entre Alemania e Italia están ahí súper presentes en la Unión Europea, y prácticamente busca igualdad, ¿no? Pero no es cierto, aunque no todo es malo, porque pues sí es una de las principales cooperaciones o uniones que fomentan la economía dentro del mundo. Entonces tiene un buen objetivo, tiene muy buena economía, pero los medios con el que la fabrica pues no son muy bonitos, que digamos. Y por otra parte también tenemos el área de libre comercio de las Américas. ¿Recuerdan que la clase pasada estuvimos hablando del TLC?
que nada más eran así, 3 países y los demás, ay no, ya no queremos porque pues no quieren, así simplemente, solamente les conviene a México, a Canadá y a Estados Unidos, que últimamente, pues vuelvo a repetir, quién sabe cómo ya quedó ya las reglas, ¿no? En el último tratado de libre comercio. Pero estos países que lo conforman, que todos estos hicieron una especie de tratado de libre comercio aparte. Ajá. O sea, y está medio chistoso, ¿no? Porque sí está Canadá, sí está Estados Unidos y sí está México. Entonces así como que fue, no los quiero en el de nosotros, pero hacemos una aparte donde sí estamos. Entonces así como que, bueno, está bien. Pero estos 3 países lo hicieron a manera de que los demás pudieran también comercializar y de alguna manera tuvieran algún beneficio a partir de ellos. Ajá. Y el objetivo práctico, bueno, tiene sus orígenes en diciembre de 1994. Órale, no está tan viejito. Ajá. Y pues tiene como objetivo la expansión del Tratado de Libre Comercio que ya estaba establecido de de Estados Unidos, de México y de Canadá, y que así estos 3 también puedan hacer inversiones, también obtener recursos. Entonces así como que fue un plan estratégico para que estos países no se metieran tanto en el Tratado de Libre Comercio que tienen los otros 3, pero que de alguna manera sí pudieran obtener algún beneficio de ellos y que en un poquito de economía también ellos pudieran sobresalir. Porque, por ejemplo, es muy diferente la economía que tenemos en Belice, bueno, que se tiene en Belice a la que tiene México. O sea, es súper, súper diferente, a pesar de que Belice tiene excelentes recursos naturales. ¿Y quién más está en ese pequeño problema? Perú y también, bueno, Haití no, porque la verdad es que Haití es de los menos beneficiados de este tratado. Y también Trinidad y Tobago. Venezuela tal vez, pero pues Venezuela, les digo, o sea, también depende mucho de la administración que tengan. ¿Vale? Y bueno, también tenemos las actividades principales de la Comunidad del Caribe. Prácticamente el Caribe, pues su principal recurso pues es marítimo. En cuanto a metales o piedras preciosas, pues son obtenciones de las perlas y todo ese tipo de cosas. Ajá, y su objetivo pues es la coordinación de la política exterior. Ellos casi no comercializan como tal, simplemente llevan un orden más político y a partir de lo que dice su gobierno es como van a empezar a comercializar. De las áreas que empiezan así como que a darles dineros, pues es la agricultura, la industria del transporte. O sea, ellos son líderes, me parece que mundiales, o uno de los principales zonas que, pues sí, que en este ramo de las telecomunicaciones son súper expertos. De ahí creo que le sigue Suiza o Suecia, algo así. También en materia de salud son muy buenos. En enseñanza están por debajo de Finlandia, bueno, de toda la Unión Europea, pero también no se les desprecia nada a la Comunidad del Caribe. Ciencia y tecnología, cultura, deporte y administración fiscal. Dicen muchos que si quieres poner una empresa, ve y ponla en el Caribe, que te va a dar mucho, mucho poder. De hecho, por eso hay muchas personas que compran territorios en todas ese tipo de islas, o que hacen sus cuentas de banco en ese tipo de islas o en ese tipo de zonas, porque pues al final de cuentas les trae un beneficio, ¿no? Pero hay que ver ahí que tienen que pagar de impuestos, los permisos internacionales que deben de llevar, pero dicen que pues sí, ¿no? O sea, sí tienen un beneficio muy importante en esta zona. Y por último, tenemos a lo que es la Comunidad de Estados Independientes, que era la antigua Unión Soviética. Esta es la que yo les decía que fue muy cruel cómo se empezó pues sí, a formar, ¿no? Esta comunidad, porque todo viene desde la revolución de los bolcheviques. Entonces, cuando pues sí derrocan a estos últimos zares, pues Rusia de por sí ya estaba así como que su economía muy mala. Y le pasa un poquito similar a lo que era México, que México, la única diferencia es que sigue sin saber qué tipo de gobierno le conviene,
Pero a Rusia sí así como que empezaron a formarla, ¿no? ¿Y quién empezó? Pues Lenin y Stalin, y que obviamente pues llegó todo esas enseñanzas a Gorbachev, pero Gorbachev estaba muy deseoso de poder y pues no levantó lo que se esperaba, ¿no? En cuanto a economía de Rusia, y otra vez vas para abajo Rusia. Si de por sí ya estaba medio saliendo del hoyo, pues vas para abajo otra vez con el gobierno de Gorbachev. Y cuando Gorbachev dijo, no, ya no puedo, ya ahí muere, empieza esta parte de adiós Unión Soviética, y que sí tuvo mucho golpe en cuanto a la educación, porque muchas personas que de hecho aquí en México tenían un convenio sí, me parece que con la Unión Soviética, no me acuerdo con qué país, que pertenecía específicamente a la Unión Soviética, se deshace, ¿no? Entonces empiezan a decirle, ¿sabes qué? Ya no puedes estar en esta universidad, pero tampoco nos conviene que te vayas, porque pues si tienes buena cabeza, ha sido muy bueno, ¿no? Porque esos países tienen eso de que son como que muy agradecidos hacia su patria, y si llega un extranjero como que a servir a su patria, o sea, así de, sí, eres mi hermano, ¿no? Entonces empiezan los chicos que ganan esas becas o que de alguna manera viajan, en cuanto a golpe de, pues sí, en la educación los van repartiendo, y los principales beneficiados en este servicio de educación y de economía pues fue Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Ajá. Los demás sí tuvieron así como que un beneficio, pero fueron estos tres los que más obtuvieron, los que sí dicen a fuerzas yo soy potencia. Y sí, ¿no? Entonces el intercambio cultural también ayudó demasiado a la economía de estos tres países, porque no, me van a decir ustedes, es mucho más nombrado la economía de Rusia a, por ejemplo, la de Estonia, ¿no? Porque hay veces que dicen, ¿qué es eso? O sea, y Georgia ni se diga, ¿no? También tiene ahí un pequeño detalle, pero Georgia es muy pacifista. Entonces ellos se encargan así como que más de labores sociales, y es lo que le ha dado como que ahí una ayuda a su economía, porque se encargan como que de albergar a personas que vienen de guerra, por ejemplo de Kazajstán, que no es Kazajistán, se pronuncia de otra manera, y de Turkmenistán, ¿no? O sea, todos esos países que siempre están en guerra por alguna extraña razón. Y Armenia es la que menos beneficiada se vio en cuanto a economía de cuando se deshace esta Unión Soviética. Y tal es el golpe que cambia, ¿no? Con la administración de Vladimir. Rusia ya no es tanto el gobierno rojo, que tiene mucha presencia ahora en lo que es Corea del Norte, con este coreanito chiflado. Y con lo que era China, ¿no? Porque China también tenía mucho gobierno rojo, o sea, era muy duro este gobierno, llamado gobierno rojo. Entonces ya con Vladimir pues se va bajando rayitas a su nivel, y empieza al ser un poquito más amigable en cuanto a sí te voy a dejar comercializar, sí venimos de este país y todo esto, se vuelve un poco más amigable, aunque sea de los espías de estos rusos, se vuelve más amigable su gobierno, y empieza a subir la economía de Rusia, que creo que le sigue ahí Ucrania, y Georgia y Bielorrusia pues están ahí como que sí estamos en el tercero o no, pero todos los demás países están súper atrasados en comparación a Rusia. Y bueno, sí fue fundada el 8 de diciembre del 91, aunque se vio todo su cambio para el siguiente año, que fue el 92, a mediados de 1992. Y pues prácticamente esta es una de las comunidades que le hacen el quite, por decirlo así, a la Unión Europea, porque al final de cuentas la Unión Europea dice, no, yo soy muy bonita y todo, y está el SEI dice, ok, yo hago lo mismo, pero yo sí no me voy con rodeos, o sea, yo sí hago guerras, yo sí estoy planificando cosas, porque pues es para bien de únicamente estas regiones. Ajá, solamente entre ellos, así son como que muy elitistas ellos. Pero Rusia quiere abrir el mercado con China y con Estados Unidos, y es ahí donde
últimamente ha habido problemas y es donde pues en los últimos años se ha visto mucho así como que sí, quiero ayudarte, quiero que me ayudes, pero yo quiero como que más dinero que tú. Entonces, bueno, es lo que se dicen, quién sabe si es cierto, hay muchas cosas, como todo, que lamentablemente volvemos, el ser humano no entiende bien qué es la economía, que prácticamente es ayudarnos todos. Entonces siempre, bueno, uno de los beneficios de la economía, pero nadie hasta ahorita, ninguno de los bloques ha llevado como que al 100% su objetivo y al 100% sus funciones. Y tanto es así que también daña no nada más un territorio, que es lo que habíamos dicho, no nada más un pedazo de tierra como tal, un reglamento o un régimen político o cultural y nada de eso. Existen muchas cosas que nos van a afectar, no nada más como guerra o como país, o que no produzco, no invierte nadie en mí, porque muchas de las empresas que son de otro país y que aprovechan este tipo de bloques o estas asociaciones o cooperaciones, pues llegan e invaden mucho el aspecto ambiental, que eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, cómo afecta la economía de manera ambiental en ciertos bloques, en ciertos países, en ciertas regiones, a ciertas especies. Y es lo que les decía, vuelvo, que no nada más economía, dinero, inversión, bolsa, mercado, oferta y demanda, sino que también intervienen mucho otros aspectos culturales, ambientales, todo, ¿no? Pero bueno, de mi parte es todo y nos estamos viendo, escuchando, no sé, la próxima clase, que vamos a hablar todo este aspecto ecológico y ambiental.